Buenos días, muchas gracias a todos los que estáis aquí y a los que están en la oficina. Vuelvo al ataque con el mismo tema. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, agradecer a la ATC por invitarnos, pero sobre todo por ser la ATC, porque si no existiera pues habría que inventarla, por crear estos espacios de intercambio, de opiniones, de discusión, de conocimiento y de evolución, ¿no? Entonces, me parece que es interesante que le dediquemos, y os agradezco que nos dejéis unos minutos para dar un poco la brasa con nuestro tema, que es el tema de todos, ¿no? Yo no sé si vosotros, queridos técnicos cerámicos, en el ejercicio de vuestro trabajo, os acordáis de los colocadores. Pero ya os digo que muchas veces los colocadores, cuando están trabajando, sí que se acuerdan del técnico cerámico, ¿no? Entonces, el título que le hemos puesto para este año, ¿y quién se ocupa de la instalación? ¿Vale? Porque evidentemente, como han comentado en la presentación, tenemos un producto muy perfeccionado, muy desarrollado, con unas altas prestaciones, pero luego, cuando salimos del almacén, pues viene lo desconocido. Pero ese desconocido acaba afectándonos a todos en la cuenta de resultados. Entonces la pregunta es, ¿y quién se ocupa de la colocación? Y la respuesta, pues me diréis, se ocupan estos señores, ¿no? Es su problema. Si realmente nos quedamos ahí, no vamos a evolucionar y vamos a tener cada vez más dificultades en la parte de la colocación. No voy a entrar en el problema que tenemos para responder a esta pregunta de ¿quién se ocupa de la colocación? En la falta de colocadores y en la falta más acuciante que vamos a tener, ¿vale? El 30% de la gente que está trabajando hoy en día, antes de 2030, que es pasado mañana, pues estarán jubilados con su mojito y los jóvenes ni están ni se les esperan. Los robots, ya nos dijo ayer el experto que no podemos contar con ellos. La inteligencia artificial no sé hasta qué punto nos podrá echar una mano. Con lo cual, pues es un tema que hay que darle muchas vueltas, porque se está convirtiendo de forma muy tangible en un cuello de botella importante, ¿vale? Es decir, muchos de vosotros, a nivel de los fabricantes, nos están llamando periódicamente que no encuentran gente para instalar. Ese es un problema, pero de lo que vamos a hablar ahora es de los que ya están instalando, por qué se producen determinadas cosas. Entonces, la idea es hablaros de 4 cositas. Una es que entendamos la complejidad de la instalación de una lámina cerámica, explicaros un poquito qué es lo que estamos haciendo para que eso pues, sea más digerible en el mercado, qué es lo que está pasando realmente, por desgracia, en muchas ocasiones, y finalmente qué podemos hacer o qué pensamos que se puede hacer para mejorar entre todos esa situación. Bien, entonces, lo primero que quiero recalcar es que esto es el producto, es la lámina cerámica. Y la cerámica muchas veces pues arrastra determinados, no sé si decir complejos de inferioridad, pero veo que en el marketing, ha hablado antes cosas muy interesantes Sabrina, yo me voy a centrar más en los tangibles que en los intangibles, como es lógico. Muchas veces no le sacamos partido a todos los beneficios y las ventajas técnicas y competitivas que tiene la cerámica. Tiene un montón de problemas, ya lo sabemos, pero es que no le estamos sacando partido a todo lo bueno que tiene frente a los productos sustitutivos, y hay que creérselo más y hay que defenderlo más. Y eso es muy importante. Bien, ayer comentaba el señor de SACMI que ya han sacado una máquina para hacer 2 metros, pues qué bien. Espero que sea para cortar a metro por metro, porque como sea para colocar 2 metros de ancho por X de alto, pues mal vamos. Que sepáis que yo de lo que voy a hablar es de lámina para instalación en obra, para revestimiento, pavimento. No voy a entrar en toda la parte de los slabs de cocinas y otros usos y tal, porque bueno, pues es un poco la parte más importante para el negocio también. Evidentemente, la colocación se ha hecho muy compleja en las últimas décadas, pero muy compleja. Intervienen muchas más herramientas, muchos más elementos, muchos más materiales, muchas más capas. Y todo eso, ¿qué es lo que hace? Hace que la solución final para el cliente sea mucho más cara. Hace 30 años cogíamos las baldositas, las metíamos en un bidón, hacíamos con agua y arena y mortero, hacíamos cemento, se colocaba directamente a la fábrica de ladrillo y a correr. Ahora no, ahora hay que hacer un montón de cosas más. Y cuantas más cosas haces, más oportunidades tienes de liarla. Cuando ya hemos un poco evolucionado y hemos
intentado controlar esa complejidad de la cerámica que va creciendo en formatos cada vez más, pues nos viene toda la avalancha y todo el mundo de la lámina cerámica, que no es nuevo, estamos hablando de que estamos ya más de 20 años con lámina cerámica, y hemos tenido que volver a hacer ese trabajo de adaptarnos y de ver cómo resolvemos la colocación. ¿Por qué? Porque el fabricante empezó a fabricar esto, porque hay unos señores en Italia que desarrollan una máquina que permiten hacer estas piezas y se ponen en el mercado, pero nadie dice qué hay que hacer con ellas. Es decir, no había ni una ventosa, ni un cortador, no había nada en el año 2001-2002 cuando salen las primeras láminas. Todo eso, pues, por suerte, ha ido evolucionando, ha ido cambiando y ya tenemos un control sobre la tecnología de colocación. Bien, por ahí vamos bien. Os voy a explicar un poquito qué es lo que hay que hacer con la lámina cuando sale de la fábrica y cómo lo enseñamos a las personas que necesitan saber de esto. Entonces, nuestros cursos de formación, como mínimo, para alguien ya con experiencia en colocación de lámina, son 8 horas específicas de lámina cerámica. Y explicamos un poquito todo lo que es específico de la lámina. El principal mensaje que se traslada en estos cursos es vencer el miedo a lo desconocido. A la gente que no conoce la lámina, cuando se le presenta ese mamotreto ahí, pues sale corriendo, porque no lo ha hecho nunca, no lo conoce, no sabe cómo hacerlo. Entonces, la principal función de una formación en lámina cerámica es que la gente se vaya pensando que no es tan fiero el león como lo pintan, que aquello se puede hacer y que es fácil. Es fácil si sabes cómo. Si no sabes cómo, pues la vas a liar una detrás de otra. ¿Qué es lo que explicamos en el curso? Pues explicamos estos primeros 4 puntos de aquí, nos ocupan un tiempo importante porque es la base. Tenemos que saber de qué estamos hablando, cómo está producida, qué características físico-químicas tiene, qué formatos, pesos, espesores hay en el mercado, para qué sirve, qué usos y destinos, dónde la podemos prescribir, dónde no, cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Todo esto nos ayudará a que la prescripción y el uso de la lámina cerámica sea adecuado. Entonces, esa es una parte fundamental. Luego hablamos de las herramientas, del transporte, que es muy importante que se le preste importancia a la logística del transporte con estas piezas. Y ya empezamos con el tema de la manipulación, planificación, vamos a poner algunas pequeñas pinceladas para que veáis un poquito todo esto, de la preparación de los soportes, corte, perforación y acabado de cantos, selección de los adhesivos, juntas de movimiento, juntas de colocación, y ya la colocación en sí, el rejuntado, limpieza, requisitos del revestimiento terminado, casos prácticos. Pues eso es lo que entendemos que una persona la pone en predisposición de tener una competencia real para poder trabajar con la lámina cerámica. Luego pues ya pues va a cometer sus fallitos, sus novatadas y va a ir aprendiendo como es lógico. Pero, desgraciadamente, esto no es como sacar del cajón una máquina que te resuelve un problema. Son personas, es factor humano y es complejo. Por supuesto, una cosa fundamental que os remarco siempre, tenemos algo hoy en día muy valioso, que es una norma UNE de calidad, desde el año 2017, que en este año 2023 se ha publicado la primera actualización, que la hemos completado con cosas nuevas, que veréis también luego, y que es la guía que nos permite recomendar qué es lo que vamos a hacer. Si nuestros clientes a todos los niveles en la cadena de valor aplican esto, resolvemos el 99,9% de los problemas. Con lo cual es tan fácil como ir a consultar un librito donde nos dice qué tenemos que hacer. Un librito de 100 páginas y nos resuelve el asunto. Con lo cual creo que merece la pena que le prestemos atención. ¿Qué hay que hacer con la lámina? Pues con la lámina podemos trabajar con ella sin ninguna herramienta específica. Tú puedes trabajar con la lámina manualmente. Puedes manipularla sin ningún tipo de bastidor. Muchas veces nos dicen, es que en tal obra tenemos un problema porque hay un 40 o un 50% de bajas en las piezas. Eso es una auténtica aberración. No puede haber bajas por la manipulación en la obra. No se tienen que romper, ni manipulándolas, ni cortándolas, ni instalándolas. Puede romper ocasionalmente alguna pieza, pero las bajas por este tipo de cosas no deben producirse. Lo normal es que si te dedicas profesionalmente a esto, pues ya tienes que tener una serie de herramientas que te permiten pues hacerlo de una forma más ergonómica. Como veis aquí, robótica, automatización, maquinaria, chips, inteligencia artificial, como veis, todo analógico, manual y a base de riñones, ¿vale? ¿Alguien mueve dentro de una fábrica alguna pieza manualmente?
Ninguna. Mira que pasa por sitios, pues nadie la toca. Tú preguntas a alguien que trabaja en una fábrica cuánto pesa una lámina, no lo sabe, porque no la tiene que levantar con sus manos. En cambio, vas a la obra y tienes que hacerlo todo pues manualmente. Es fundamental, porque las láminas muchas veces se trabajan en exterior, fachadas, ahora pues le ha dado a la gente por hacerse piscinas con la lámina, con los problemas que ello conlleva. Las condiciones ambientales, ¿vale? Cuando colocamos una piececita pequeña todo está controlado, pero cuando colocas una pieza de 5,12 metros cuadrados en una sola pieza, pues las cosas a nivel de temperaturas, de materiales, de soportes, de insolación, viento, etcétera, son muy complicadas. Luego hay un tema, y esto os lo quiero remarcar mucho porque estamos teniendo últimamente muchas consultas y muchas reclamaciones por parte de fabricantes por el tema de roturas de piezas. Y se rompen las piezas por muchas cosas, pero una de ellas es porque no se hace replanteo. Y si no hacemos replanteo, pues nos salen unas Ls y unas geometrías de corte muy heavy, muy aberrantes, o cajitas en sitios que no toca, y la pieza queda en una situación difícil. Entonces, el replanteo no es solo una cuestión estética, es una cuestión técnica. Cuanto mayor es la pieza, pues peores las consecuencias de no hacer un replanteo. Tiras estrechas, etcétera, etcétera, pues eso nadie creo que se compre una pieza de 120 de ancho para que le dejemos esa tirita ahí, ¿vale? Entonces explicamos en los cursos cómo hay que hacerlo, cómo hay que calcular, por qué esto es mejor que esto, técnica y estéticamente, etcétera, etcétera, ¿vale? Pensar que una lámina cerámica no es un metro cuadrado de tela, como un sastre que aprovecha cada rinconcito para hacer cualquier pieza, no, no. Si tú vas a hacer un proyecto con una lámina de 2,60 por 1,20, tienes que respetar el formato. Y eso significa mermas y tienes que replantearlo y tienes que hacerlo así. ¿Qué os parece que va a pasar con esta pieza de aquí? Ups, no funciona el... Bueno, no funciona el puntero. Esas piececitas de ahí, ¿qué va a pasar con ellas? Pues primero, no se han roto cortándolas de milagro, y luego, pues si no se cortan al colocarlas, de milagro, y si no se han cortado al colocarlas, se van a cortar, a romper muy rápido. Esto que veis ahí ha pasado un montón, ¿vale? Cuando se hacía 2,60 o 2,40, pues que luego tienes que poner una tirita arriba, y te llamaban y te preguntaban, ¿dónde la ponemos, arriba o abajo? Pues ni arriba ni abajo. Si estás fabricando una pieza de gran tamaño para luego tener que hacer ese apaño arriba, no tiene sentido, ¿no? Bueno, fundamental saber hacer un replanteo y calcular en función de ese replanteo, porque mayor tamaño, mayor merma, calcular los acopios. Porque luego se lía, porque la gente pide las piezas justas, no pide la merma, luego se pide otra vez un segundo acopio al cabo de los meses y las piezas que llegan no son iguales. Bueno, en fin, ya sabéis. Tema de los soportes. No voy a entrar porque esto es un mundo sin fin, pero es el 80% o 90% del éxito de la instalación de una lámina cerámica es esto. Y no hay más. Si no partimos de una superficie perfecta, estrictamente perfecta, es decir, menos de 1,5 milímetros en regla de 2 metros de desviación máxima de planitud, da igual todo lo que hagamos. Da igual que usemos el mejor adhesivo, que hagamos con el mejor colocado, da igual lo que hagamos. Vamos a tener muchas dificultades. Entonces, fundamentalmente, eso requiere una lámina cerámica. Luego está el tema del corte, que es el coco. Los instaladores, sobre todo cuando llegan a los cursos, el corte. ¿Y esto cómo se cortará? Porque claro, empezaron con la máquina de 60, luego se compraron la de 90, luego la 1200, luego la 1500, luego la 1800, y ¿qué hará falta para cortar esto? Pues el corte de la lámina cerámica es algo absolutamente fácil y sencillo, pero muy fácil. Entonces existe, fijaros ahí, alumnos de formación profesional que no lo han hecho nunca. En el primer intento, si hacen los pasos como corresponde, pues las piezas se parten. Es una maquinita que al final es lo mismo, es un rodel, pero en lugar de tener un chasis, pues es una guía que se monta y puedes cortar lo largo que quieras. Y hoy en día, por suerte, y gracias a vuestro trabajo, las piezas son fabulosas, ¿vale? Hace 8 o 10 años, pues a veces había cara y a veces había cruz, pero hoy en día se rompen, pero como una tableta de chocolate, muy fácil. Están muy bien hechas en ese sentido.
Entonces no hace falta ni una inversión muy fuerte, ni una maquinaria pesada, algo muy portátil, muy sencillo y fácil de mantener y de reponer. Entonces a nivel de herramienta no hay ningún problema. Y luego es la técnica de saber fijarlo, saber medirlo, hacer las pruebas y marcar, realizar el corte. Pasar un rodel exactamente igual, el rodel correspondiente. Da igual con la máquina, el fabricante y quien lo haga, al final es así de sencillo. Saber la presión que tienes que hacer, la velocidad que tienes que llevar y todos los pasos adecuados. Luego cogemos el separador y hacemos la separación en el corte. La pieza se corta, no hay más. Pasamos de ahí a ahí, perdón, atrás. Pasamos de aquí a aquí, de una forma muy sencilla. Por tanto, el corte en recto y diagonal pues es algo absolutamente sencillo, no tiene que tener ningún problema. Entonces hacemos el marcado hacia detrás, igual que haríamos, pasamos a una velocidad y presión constante, sin que tengamos nada que nos impida hacer todo el recorrido sin parar, llegamos al final, y al final esto es un rodel que hace una agresión en la cara vista de la pieza, y ya está, no hay más. Como tenemos 6 milímetros, pues aquello parte muy fácil. No necesitamos mucha capacidad de separación porque la pieza se rompe muy fácil. Quitamos la guía, sacamos la pieza. Lo puedes hacer directamente con la tenaza o con la rosquita, pues te permite hacerlo más progresivo. Cuando no conoces el material, para hacer el primer corte, haces una pequeña abertura en las dos partes, en los dos lados, y la pieza está lista para separarse. No hay mucho más. Bueno. Bien coordinados al mismo tiempo y la pieza se parte. Toda la funcionalidad de perforación, cajitas, etcétera, pues lo hacemos con las mismas herramientas exactamente que la cerámica, con lo mismo que hacemos. Esto es fundamental, hacer los cortes bien, ¿vale? Estamos teniendo, como digo, muchos problemas porque la gente hace los cortes cruzando la línea de disco y hace una agresión a la pieza que a la mínima tensión acaba continuando por ahí la rotura. Entonces la solución es perder un minuto haciendo un corte, una perforación en el vértice para que al final te quede un corte redondeado y la pieza pues mantenga su resistencia, ¿vale? Es muy sencillo, muy rápido y te evitas un problema como estos, que después de montada ya la bañera, la mampara y el termostato y toda la pesca, pues se te rompa por aquí y se te rompa por acá. Bueno, esto estaréis cansados de verlo en los zaguanes, en los tenefonillos, en un montón de sitios, ¿vale? Todo lo que es la realización de los ingletes, pues también. Por cierto, si queréis preguntar algo mientras voy diciendo, no hay ningún problema. Fijaros, el tema de la rapidez, pues cuánto tiempo, le tienes que dedicar a una pieza para medir, marcar 5 o 6 agujeros, más la cajita, más el tal, más el cual. Y que luego todo eso coincida y vaya a la primera, ¿vale? Entonces, ahí hay mucho trabajo. Cuando la gente pregunta, ¿y cuánto me vas a cobrar por metro cuadrado de instalar eso? Tú no sabes, cuando empiezas ahí no sabes las horas que te va a echar toda esa faena, ¿vale? Bien, luego podemos hacer en obra, ayer hablaban de que los robots pueden pulir, me gustó mucho, no pueden hacer agujeros, mal, pero sí que podemos hacer en obra con diferentes tipos de herramientas, pulidos y acabados de canto, para aprovechar y para hacer pues algunas cositas que nos son útiles en la obra. Y con eso puedes dejar un acabado muy interesante. Para revestir, por ejemplo, un pilar, puedes aprovechar varias tiras y le das un acabadito perfecto. Luego tenemos toda la parte de los adhesivos, ¿vale? Hay que saber aplicarlos correctamente, con la llana adecuada, que veremos ahora. Hay que saber seleccionar qué adhesivo, evidentemente no va a ser un adhesivo de bajo coste, ya os lo aseguro, y saber cómo no hay que hacerlo y cuáles son las consecuencias de no hacerlo bien, ¿vale?
Hay una tabla, hay varias tablas en la norma 1.138.002 que te dice directamente con la lámina qué adhesivo tienes que utilizar, con lo cual solo hay que ir ahí y consultarlo. Mucho ojo con el tiempo abierto, ¿eh? Hasta aquí luego va a intervenir un compañero de Saint-Gobain, está Weber. Estamos trabajando con adhesivos que tienen el mismo tiempo abierto ampliado prácticamente que hace 20-30 años, con piezas de este tamaño. Entonces esto es un riesgo muy difícil, ¿vale? El tiempo abierto es el tiempo que permite un adhesivo desde que lo extiendes en el soporte hasta que pones la baldosa, sin que se seque la parte superficial, generando una película gomosa que ya impide la adherencia. Entonces, esto que veis ahí es un curso en... fijaros, está rebajando la temperatura y la humectación por la temperatura de ese soporte con agua. Cuando llega abajo, cuando llega abajo ya se ha secado. ¿Sí? Cuando pones el adhesivo al sol, porque estás trabajando en exterior, pues en unos minutos ese adhesivo se te va. Pero es que la lámina necesita un proceso que son determinados minutos. Entonces ahí tenemos muchas veces dificultades para poder trabajar en el tiempo de servicio de los materiales, ¿vale? La junta de colocación, pues ¿qué os voy a decir? No voy a insistir en este tema. La lámina, por mucho que hablemos de superficies, es un módulo y necesita una junta de colocación, que es una separación física entre piezas, y es así, lo queramos o no lo queramos. Y más vale que lo hagamos. Y por suerte, pues ya los fabricantes en las fotos de catálogo ya las dejan marcadas para que la gente entienda que eso no es un papel pintado, que es una pieza, y que tiene que tener una junta, siempre para la cerámica 1,5, para la lámina es mínimo 3 milímetros, porque hay menos juntas, tienen que hacer más trabajo. Y hay en la nueva norma una tabla que te dice para cada uso la junta mínima que debes seleccionar, con lo cual es un tema también interesante. Un formato grande con una junta mínima, fijaros qué le pasa. Un formato grande con una junta adecuada y encima sellada con un elasto, con una silicona, pues perfecto, ¿vale? Es decir, incluso a veces cuando las superficies son muy grandes, pues necesitamos complementar el trabajo de la junta de colocación con juntas de movimiento, ¿vale? Nosotros explicamos todas las que hay, las características, cómo se hacen, cómo se ponen. Hoy en día pues tienes un montón de variedades, hay colorines, hay gomitas que las puedes intercambiar, son muy fáciles de colocar, se mimetizan muy bien y fíjate, pues ahí hay una junta de movimiento. ¿Hay algún problema? Yo prefiero 1000 veces esta junta de movimiento que tener una pieza fisurada de arriba a abajo en unos meses, pero 1000 veces. Entonces, pues no es ningún drama. Hace falta, se pone y no pasa nada, ¿vale? También explicamos, en la norma hay unas tablas que te dicen cada cuántos metros cuadrados pues necesitas colocar las juntas. Y luego, después de haber hecho toda esa liada en la obra, pues ya empezamos a colocar la pieza. La tenemos que limpiar porque vienen de la fábrica con restos del polvillos, engobes, del rectificado, etcétera. A veces pues están incluso mojadas, hay que pasarles un paño y limpiarlas, porque si no, no pegamos bien. Hay que aplicar el adhesivo con el método adecuado, explicamos por qué se tiene que hacer de esa forma y no de otra, cuáles son las consecuencias de no hacerlo de una forma o de otra. Esto es un cristal de 30 por 60. Si en un cristal de 30 por 60 tenemos ese panorama apretando con unos mazos de goma, imaginaros en una pieza de 5 metros cuadrados el panorama que hay ahí detrás. Pues esto, por ejemplo, 1,5 metros por 1,5 metros, aún no se había acabado la casa, ya teníamos que estar levantando las piezas porque esto no es correcto, ¿vale? Esto es una casa que la veréis luego, pues la pieza salía entera, salía entera. Si una pieza sale entera es que no está pegada, evidentemente. Entonces hay que saber cómo hacerlo, aplicar el adhesivo para cada pieza independiente con la llana que corresponde. Tendemos a pensar que pieza más grande, llana más grande, no. Pieza más grande, mejor soporte, llana más pequeña, ¿vale? Hay una tabla que os recomiendo muchísimo, una tabla nueva de la versión 2023 de la norma que te dice para cada tipo de baldosa la llana que tienes que usar para el soporte y la llana que tienes que usar para el doble encolado por detrás de la pieza, para evitar que nos pasen estas cosas. Luego hacemos el doble encolado, que es esto, una capa muy fina aplicada con la parte lisa por el reverso de la pieza, que nos ayuda a favorecer la humectación.
Con láminas más grandes podemos llegar a hacerlo con una llana de 3 milímetros. ¿Por qué? Porque las láminas, ¿cómo son por detrás? Lisas. No tienen relieve ni costilla. Pues entonces, pasar liso con liso es más difícil. Lo pones con una de 6 tumbadita y te aseguras de que esté bien regularizada la cantidad, ¿vale? Fijaros, estos son pruebas reales que hacemos en los cursos. Fijaros la diferencia en una pieza N60 por 30, haciéndolo todo bien, peinando en línea recta, con la llana que toca, el adhesivo que toca, sobre un soporte prefabricado plano y perfecto. Hacemos todo bien la de abajo con doble encolado y todo bien la de arriba, solo que no se hace el doble encolado. Es que el doble encolado, eso es una milonga. Mirad, en 30 por 60. Ahora extrapolamos eso a un 280 por 120, por ejemplo. Señores técnicos cerámicos, algún motivo habrá que yo desconozco para qué hacemos esos relieves en los reversos de las piezas. Estoy viendo piezas porcelánico, pasta blanca, con huecos muy grandes por detrás. Eso, en la obra, a ritmo de obra, lo que te hacen es eso de ahí, ¿eh? Bueno, estas cosas es lo que no hay que hacer. Hay que hacer doble encolado, mientras simultáneamente, ¿para qué? Para que el tiempo sea el menor posible, ¿vale? Bueno, lo paso. Luego ya colocamos la pieza, que parece fácil, pero no es nada fácil, ¿vale? Hay que trabajar entre dos personas, hay que llevar la pieza más los 25 kilos de las ventosas y ponerla en su ubicación definitiva, coordinarse, ponerlo y no fallar en el intento. Y eso, pues, parece que se hace en un minuto, pero no se hace en un minuto, ¿vale? Cuesta un tiempo. Y mientras el adhesivo está contando, tic-tac, 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 no puedes entretenerte mucho. Entonces, esa es la situación que tiene el instalador en la obra, ¿vale? Pues la coges, no, ven, ayúdame, no, coge la de aquí, ahora sube tú, ahora tal, ahora cual, ahora ponlo un poco más para acá, ahora espera que se ha enganchado la brida del nivelador de al lado, ahora tal, en fin, un Cristo, ¿vale? Entonces, cuando penséis en desarrollar nuevos productos, acordaros de estos tíos, ¿eh? Un poquito. Bueno, en fin, y si no lo haces bien, pues lo que tienes es esto. Pero es que hemos puesto la pieza y ya está, vamos a por la siguiente. No, luego hay que macearla, hay que pasarle el vibrador un poquito para que aquello quede bien, hay que poner el nivelador y luego pues hay que aplomarla y después de aplomarla, si no está bien, hay que ponerla en su sitio, hay que marcar la cruceta, hay que usar esta herramienta para ayudarte a ponerla en su sitio, luego hay que poner el sistema de nivelación, etcétera, etcétera, etcétera. Cada pieza, todo ese proceso. Y todo ese proceso no es solo tiempo, es todos los materiales que intervienen en esos procesos que van contando. Entonces, nosotros pensamos, ¿vendo a tanto el metro cuadrado? No, pensar, el cliente que va a la tienda a pagar eso en su casa puesto, ¿cuánto le cuesta? ¿Cuánto le cuesta? Y por menos, pues no se puede hacer. Luego hay que rejuntar, ahí sí que vamos con ventaja. El rejuntado es una gozada, se hace muy rapidito porque hay muy poco, ¿vale? Y después de rejuntar, pues haces una limpieza en fresco y una limpieza a final de obra y lo entregas al cliente. Entonces la pregunta, ¿y quién se ocupa de la colocación? ¿Vamos a dejar que un negocio de 16.000 metros cuadrados de fabricación de cerámica en el mundo dependa de este señor? Vosotros, una empresa cualquiera del sector, con toda la que tenéis liada para fabricar una baldosa, que es un milagro que salgan las baldosas bien en una fábrica con todo lo que hay, ¿vamos a dejar luego que la imagen del producto, la experiencia de uso del cliente, dependa de este señor? A mí me parece que le tenemos que dar dos vueltas y que no tiene que tener toda esa responsabilidad, no es Superman. Entonces, ¿qué es lo que tenemos al respecto? Pues tenemos que, hoy en día podemos decir que tenemos claro cómo hay que hacer las cosas bien. Por tanto, hay un conocimiento y una tecnología madura, evolucionada, con los materiales y el equipamiento de hoy en día. Ojalá hubiera otros materiales y otro equipamiento, pero no los hay. Entonces, con lo que hay hoy en día, sabemos hacerlo. El conocimiento técnico y práctico está, la norma de instalación está, la disponibilidad de programas formativos está, sabemos que funcionan y que tienen éxito. Lo sabemos y lo podemos enseñar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros hacemos eso,
lo que podemos, porque al final el colocador también tiene muy poca predisposición a venir a hacer formación, pero cuando viene lo entiende y le gusta y le supone un salto cualitativo muy importante. Entonces, pues esta es una parte fundamental, enseñar a los instaladores, pero también enseñar a los fabricantes de adhesivos, como en este caso, o enseñar a gente de otros países, o enseñar a todo tipo de prescriptores, enseñar a los distribuidores, a los técnicos, a los arquitectos, a los encargados de obra, a los que coordinan equipos, a los propios fabricantes, a los comerciales que van a venderlo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí estas imágenes son de los compañeros de Sabrina en el mes de marzo, 2 meses antes de empezar a fabricar la lámina, estaban haciendo formación a todos sus equipos comerciales para que supieran a lo máximo posible sobre el producto nuevo que iban a tener en cartera. Y eso es lo que hay que hacer. Hemos enseñado a desempleados para que, pues bueno, en Castellón, por ejemplo, hay 14.000 personas, no sé cuánto, en la EPA, alguno habrá que pueda venir a colocar, ¿no? Porque hemos hecho cursos para chavales de formación profesional a través de la beca Rubí. Llevamos ya 5 ediciones hechas con muchísimo éxito. Y hay que hacer mucha labor para atraer a los jóvenes, para motivarles, para que vengan y que vengan siendo mucho mejores que los que ya están ahora, porque esa es nuestra única oportunidad, nuestra única baza. Hemos hecho cursos este año para mujeres. Las mujeres are welcome, pueden colocar cerámica hoy en día, lo pueden hacer perfectamente, ¿por qué no? ¿Vale? Con lo cual, pues hacemos cursos desde el 2020, por razones obvias, pues a distancia, para gente de aquí, para gente de otros países. Eso es un curso que se dio desde Castellón a 72 personas de 4 países con 8 horas de diferencia horaria. Y se puede hacer. Es un fabricante, además, de adhesivos. Y quedaron tan contentos que vinieron luego una semana desde el otro lado del Atlántico a que les hiciéramos formación aquí. Entonces, las capacitaciones que dicen ellos, estos señores, se lo toman muy en serio. Y aquí a veces, pues, como que ya sabemos mucho, ¿no? Hay que, a veces, pues, darle 2 vueltas a ese tema. ¿Cuál es la conclusión a esto? Lo positivo, que ya sabemos cómo hacerlo. Lo negativo es que eso no es suficiente para que garanticemos la calidad. ¿Por qué? Pues porque lo que vemos es esto, ¿vale? Vamos a ver una fachada y ahí es el resultado de... Y esto, señores, es en Marbella, quiere decir, una casa de varios millones de euros. Esto es una casa también muy grande, o sea, no, los problemas no es un tema del low cost, ¿eh? En el alto standing también hay problemas, los ricos también lloran, ¿eh? Entonces, lo que estamos viendo, esto no voy a decir dónde es, pero telita, ¿vale? 3.700 metros, todos al aire. Esto, 3 edificios completos, toda la fachada, antes de venderse el primero, pues para tirarlo, ¿vale? ¿Es que es un problema de colocación? Fuimos a verlo, señores, y esto estaba bien colocado. Muy razonablemente bien colocado para ser una obra en exterior. Pero en una empresa participada en bolsa, se ve que no hay nadie que haya pensado que en un edificio de 6 alturas deba haber juntas de movimiento donde correspondan. Entonces, por muy bien que se colocó con los mejores materiales, como no hay juntas de movimiento, pues luego pasa esto. Ah, pero es que es un problema de colocación. ¿A quién van a reclamar? Pues van a reclamar al fabricante de las piezas. Y es el fabricante de las piezas el que nos tiene que buscar a nosotros para que hagamos un informe y defender que no es un problema de la pieza. Pues no hace falta llegar a estos extremos, ¿vale? Bien, esto, una casa entera, un señor que se hizo todo el interior, toda la fachada, todos los exteriores del pavimento, toda la piscina, toda la casa, que no se sabe el dineral que se gastó en cerámica, y está todo así, para tirar. Entonces, como sector, no podemos permitir eso. Este señor entraba, la puerta de entrada a su casa, la pieza que estaba arriba, digo, vamos a bajarla hoy, porque te puede caer en cualquier momento a ti, a tu mujer o a tus hijos. Entonces, no hay que llegar ahí. Y esto, el increíble melón de los espesores reducidos, vamos todos hacia ahí, se gasta menos material, se gasta menos energía y todos queremos, pues, reducir un poquito. Pues el maravilloso mundo de los espesores reducidos en pavimentos de alto tránsito comerciales, que en realidad son comerciales pero de uso industrial. Y luego vienen estas cosas, ¿vale? Entonces, esto es lo que a veces pasa, ¿vale? Y me gustaría decir que cada vez nos llaman menos, pero no,
desgraciadamente, de hecho ahora, estando ahí detrás, me han confirmado, teníamos que ir la semana que viene con un fabricante de Castellón a Alicante a ver una aliada importante. Estas cosas siguen pasando. Entonces, si sabemos cómo evitarlas, pues vamos a ponernos a ello, ¿no? La pregunta es, ¿por qué se producen las patologías? Pues siempre que vamos a ver una patología hay un informe con unas causas conocidas y argumentadas y demostrables. Por tanto, si sabemos las causas, se pueden evitar. Podemos evitarlas. ¿De quién es responsabilidad? Pues la gente que dice del colocador. Es un problema de colocación. Ahora ahondaremos un poquito más en eso. No es siempre un problema del colocador. De hecho, aunque sea responsabilidad del colocador, aunque haya sido por algo que ha hecho mal el colocador, la responsabilidad no es del colocador. Porque en la obra hay unas jerarquías, como es lógico. Se pueden evitar siempre. Mirar esto. Lo que os cuento siempre, desde que sale el fabricante y todos, en todos los sectores, pues todo el mundo tiene focalizado el marketing por arriba, ¿no? De fabricante a cliente. Pero en realidad pregunto yo, no sé, desde mi ignorancia en el ámbito, ¿hay alguna fábrica que monitoriza la experiencia y la satisfacción del cliente? No del distribuidor, que es el cliente industrial, sino del cliente final. Yo creo que eso deberíamos estudiarlo un poquito. Porque al final nosotros vendemos al distribuidor. Luego hay un prescriptor que hace un proyecto. Luego hay un promotor que financia una obra. Contrata a una empresa que la ejecuta. Esa empresa no tiene personal, busca a un subcontratado que es el último mono que entra en la obra. Y ese tío es, fijaros, el último que toca vuestro material antes de que lo use, lo sufra o lo disfrute el cliente final. ¿Me vais a decir a mí que ese señor es el responsable de todo lo que va a pasar con esa pieza? Si es el único que no toma decisiones. Él no ha decidido cómo es el edificio, cómo son los soportes, quién ha comprado el adhesivo, cómo se han preparado las cosas, qué piezas sí, qué piezas no. No elige nada. En cambio, ¿le vamos a hacer responsable de todos los problemas que hay en la obra? No, el responsable está aquí, es el prescriptor, ¿vale? Por eso lleva un proyecto a sellar. Por tanto, para terminar, ¿qué podemos hacer para que esto ocurra cada vez menos y aspirar a que deje de ocurrir? Pues a nosotros se nos ocurren algunas cosas que proponemos y que creo que sería bueno que el sector reflexionara, ¿vale? Nosotros sí, y entiendo, parece que pues a lo mejor estoy dando un poquito de caña. Tened en cuenta una cosa, no creo que haya nadie en el sector que defienda más la cerámica y la lámina cerámica que Proalso. Y ya os he dicho que creemos en el producto mucho más de lo que vosotros mismos creéis. Pero esta es la realidad y no podemos esconder la cabeza. Lo primero, el tema de la formación, fundamental, ¿vale? Y sobre todo los chavales jóvenes, gente desocupada de otros oficios, mujeres, otros colectivos que vengan a esto. Y que entren en esto con el lenguaje de la cerámica del siglo XXI. Y que sean mejores y que no hagan todas las patanadas que se están haciendo actualmente. ¿Qué más? Fundamental, y en esto a la ponencia de después pues seguramente nos arrojará más luz. Fundamental, investigar, innovar. Pero no solo en lo que ocurre dentro de la fábrica, sino en lo de fuera. Sistemas constructivos, prefabricados, materiales, equipamiento, herramientas que permitan acelerar, implementar procesos de industrialización. Si no hay gente, pues necesitamos que la que hay sea más eficiente. Todo esto mejorará la productividad de los escasos recursos humanos que hay y mejorará la calidad, ¿vale? Lo que tenemos a día de hoy, ¿qué es? A base de riñón. Hacia lo que tendríamos que ir es hacia cosas como esta. Esto es una máquina que viene del mundo del vidrio, que se está intentando, pero bueno, como dijeron ayer, esto no lo puedes meter en una obra. No puedes hacer un baño con esto. Es un mamotreto. Lo que necesitamos es otra cosa. Esto es lo que decía ayer de los chinos. Perdón, para atrás. Estos TikToks, pues os los he puesto. Bien, un momentito. Se van. Vale, a ver si arrancan los tres. Vale. Esto, vosotros pensáis, aquí creo que hay personas del mundo de la industria, con toda la tecnología que tenéis dentro de una fábrica, ¿vosotros pensáis que eso es ciencia ficción? No es ciencia ficción. ¿Eso va a sustituir al instalador? No.
porque como dijo ayer el experto de robótica, cuando llegues a una esquina, a un pilar, a un agujerito, a una ventana, pues necesitas un tío. Pero eso hará que un instalador, en lugar de colocar 10, coloque 40, por decirlo de alguna manera. Y que el coste de la instalación, en lugar de ser X, sea Y. Y que la calidad sea otra, porque esas máquinas no ponen pegotes, no hacen las cosas mal, hacen las cosas parametrizadas. Entonces, todo eso no es ciencia ficción, todo eso yo creo que hay tecnología hace 20 años para que eso estuviera ya en marcha, con sensores y con un montón de cosas que se pueden hacer. Lanzo el guante por si alguien, pues... El tema de los productos sustitutivos. Muchas veces este año pasado, pues todo el mundo decía en el sector, crisis de demanda... A ver, la gente compra, y si no compra cerámica, compran otras cosas. Hay que averiguar qué es lo que están comprando y por qué. Y qué puntos débiles tiene la cerámica frente a esos productos sustitutivos. Por tanto, la industrialización y todo esto nos ayuda a mejorar. Esto que veis ahí son módulos prefabricados de un baño hechos en una nave industrial, que luego se llevan aquí a una obra y se instalan y se conectan las conducciones y arreglado. Súper bien. ¿Cuál es el problema? Que este módulo que está hecho con lámina cerámica cuesta 5 veces más en tiempo de fabricar que este y cuesta 8 veces más en dinero que fabricar que este, que es de otro material no cerámico. Entonces ahí tenemos un gap. Hay que ver, hay que analizar, hay que ver qué se puede hacer para que eso no sea así. Repito, seguramente vosotros y yo en nuestra casa no nos pondríamos esto, nos pondríamos lo otro. Pero la situación es la que es, ¿vale? El tema de la cerámica, de la cerámica magnética, otros sistemas con adherencia no química o cementosa, pues hay que estudiar ese tipo de cosas. Entonces, hay muchos caminos a explorar y que de ello depende la salud y el futuro de la cerámica. Hace ahora 3 años, en noviembre de 2021, no me acuerdo qué el nombre de la consultora, pero presentaron un estudio y dijeron que en los próximos 5 años, 2021, noviembre, la producción mundial de cerámica iba a crecer a razón de 3,2% anual. Dieron en el clavo, por lo visto, ¿no? En fin, aparte, colocadores en cantidad suficiente para atender la demanda, formados, experimentados. Pero no solo eso, aunque tuviéramos mañana un cajón lleno con 10.000 instaladores perfectamente adiestrados para colocar cerámica, no desaparecerían las patologías. ¿Por qué? Porque la problemática de la colocación no es exclusiva de lo que hace el instalador en la obra. ¿Qué es lo que necesitamos más? Un enfoque integral en el que la calidad del resultado final pues esté prevista desde ese punto de vista, para clientes cada vez más exigentes. El fabricante, cuando diseña un producto, tiene que estar pensando en todas estas cosas que hemos dicho aquí. No pensar que el producto en una mesa de laboratorio es perfecto. Ahí es perfecto, claro que es perfecto. Es ideal, pero eso luego pues tiene un camino que recorrer que hay que pensar en él. Comunicar. Sabrina pues nos ha dado unas claves muy interesantes sobre el marketing. Ya habéis dicho más o menos lo que os voy a contar ahora. Comunicar, fijaros, lo voy a leer, mejor la realidad del producto al mercado. Mejor, ¿por qué? Porque hay muchas cosas buenas del producto que nos están contando. Estamos perdiendo ahí capacidad de comunicación. Hay que explotar las ventajas técnicas, pero desde un discurso realista, con vocación de servicio y apoyo técnico. Un discurso realista, ¿por qué? Porque si vamos al marketing, a lo que dicen las webs, los catálogos, y con esto voy terminando, que me estáis haciendo señas, fijaros lo que dicen los fabricantes. El primero que trajo la lámina a España y la fabricó, puso un decálogo de argumentos de venta. Todos los demás, 20 y pico años después, lo han copiado y siguen manteniendo lo mismo. Se dice que mantiene las propiedades del grés porcelánico, vale, con menos espesor. Ofrece propiedades mecánicas y estéticas superiores a cualquier material. Piezas cerámicas de gran formato para proyectos exigentes, para urbanismo y pavimentos urbanos, por su buena respuesta. Si empezamos a ir por ese camino sin tener las precauciones correctas, pues mal vamos. Material de fácil manipulación, para todo tipo de manipulación y transporte, para todo tipo de proyectos, colocación más sencilla, manipulación, uniformidad, continuidad. Si esto es lo que le contamos, la gente va a esperar que la pieza prácticamente que la llegas y la tiras a la pared y se queda puesta. Pero esto ya es el que se lleva la palma. Voy a leer esta parte y mira que lo he dicho un montón de veces. Y
alguien de esa empresa me habrá escuchado. Pues ayer, o anteayer, mejor dicho, aún estaba en la página web. Estos señores dicen, la colocación de lámina cerámica, donde va la palabra lámina cerámica, pone el nombre comercial de esta empresa, de gran formato y bajo espesor es muy sencilla. Hasta ahí lo podemos comprar. Es sencilla. Si sabes cómo hacerlo, es sencilla. Fácil de colocar, cortar y manipular. Este material es capaz de acortar los plazos de cualquier reforma o construcción, repercutiendo en un importante ahorro económico en el coste final de la obra. Si el cliente compra eso y tú luego vas a su casa y le dices, no, perdona, el adhesivo tiene que ser el de 25 o 30 euros del saquito. Es que tenemos que hacer una regularización aparte, es que tenemos que poner una lámina de solidarización que vale tanto, es que los niveladores, el no sé cuánto, es que todo lo que es la manipulación, traerlo, tengo que alquilar una grúa para subírtelos al 5.º piso, no sé cuánto, no sé menos, esto te va a subir tanto. Y el otro dirá, ¿ahorro económico? ¿Ahorro económico? ¿Reducción de plazos? ¿Qué me están contando? Aquí alguien me ha tomado el pelo. Entonces, hay que comunicarlo bien, ¿vale? Bien, por último, el distribuidor, los señores que están en las tiendas de almacén, igual tienen que vender un grifo, que un váter, que una cerámica, no saben de todo, como es lógico, y es un problema. Es un problema, porque ellos venden vuestro producto, pero venden tantas cosas que no están preparados, generalmente. La prescripción es muy importante y a veces la gente se lleva de la tienda cosas que no tocan. El prescriptor, el arquitecto es fundamental. El año pasado, en estas jornadas, no me acuerdo el nombre, hubo un arquitecto que hizo una presentación y dijo algo que me pareció genial. Nosotros lo explicamos con otras palabras, pero me pareció genial, al final es lo mismo. Y este señor dijo, la cerámica es un material, no es un producto. Y eso es muy jodido de asumirlo. La cerámica es un material, no es un producto. Un producto es un baño acabado. Un producto es una nevera, pero la cerámica no es un producto, es un material. Entonces, el arquitecto tiene que hacer bien el proyecto. Si el proyecto está bien, ya no hay ningún problema. Todos los que van a ir detrás solo tienen que leer el proyecto y aplicarlo. Punto. Desaparecen los problemas. El prescriptor tiene que hacer un control de ejecución. Estamos viendo patologías que afectan a una obra enorme. Nadie se da cuenta de que no está yendo bien. No hay un control de ejecución por unidades. Hay un problema, se para en fases tempranas de ejecución, se resuelve, se corrige y adelante. No. Acabamos las obras, se entregan a los clientes y a los 3 meses vienen las tortas. Bien, la dirección facultativa, por el código técnico, tiene en representación de la propiedad la obligación de efectuar un control de ejecución. Si algo no se ha hecho bien en la obra, el responsable no es el colocador. Si el colocador no sabe, busca a alguien que sepa. Si el colocador no está preparado, prepárale. Si no está equipado, equípale. Si hace algo mal, cámbialo. Si los materiales que ha comprado el de compra no son correctos, modifícalo. Pero al final todo el mundo tenemos que trabajar en global. El promotor constructor pues tiene que apostar por la calidad en la subcontratación y tiene que entender que los industriales a los que tiene que recurrir tiene que ser gente de calidad si quiere ofrecer una calidad. ¿Vale? Pero claro, el promotor quiere una calidad y el constructor quiere un precio y ahí pues tenemos dificultades. Y luego mejorar las condiciones burocráticas. Una pequeña empresa que quiera trabajar para una gran empresa necesita 3 secretarios para que le preparen toda la documentación, para subir a la plataforma y cobrar a los 95.000 días y no sé qué. Eso es infumable, no se puede, ¿vale? Bueno, total, que esto es un tema de colaboración entre fabricante, distribuidor, prescriptor, promotor, instalador. Esa es la propuesta que nosotros hacemos. Si nos dejáis que nos responsabilicemos nosotros exclusivamente de la colocación, no se va a poder resolver, ¿vale? Y favorecer un ecosistema de instaladores que puedan trabajar en las mejores condiciones posibles. Al final, todos somos colocación y es una cuestión integral. Y hasta aquí, pues, la intervención de hoy. Espero no haberos dado mucho la chapa. Para cualquier cosa que necesitéis, consultas, dudas, pues sabéis dónde encontrarnos y mucho ánimo a todos. Buenas noches.